¿Qué tal? Buenos días. Esto es Hablemos Temprano en Noticias Telemedellín. Una montaña rusa vivió el país en las últimas 14 horas gracias al Congreso y especialmente al Senado de la República después de que se discutiera la consulta popular y también la reforma laboral que sobrevivió. André, ¿qué tal? Buenos días. Gabriel, qué alegría tenerlo por acá en Hablemos Temprano. Y sí, usted tiene la razón, ese es el tema hoy que ocupa toda la agenda informativa, las implicaciones, lo que eso significa, las reacciones. Un convulsionado panorama político es el que vemos hoy. Para hablar de ese tema, para que nos ayude a entenderlo, tenemos al politólogo Sebastián Ruda. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Hablemos Temprano. Como contexto, ¿qué fue lo que pasó en las últimas horas en el Senado de la República? Bueno, Gabriel, Andrés, buenos días a toda la audiencia. Bueno, lo que sucede es que estamos ya entrando en un periodo preelectoral. Eso es algo que no se puede perder de vista. Estamos ya en esos meses que serán los que marcarán esa contienda presidencial y hay un movimiento de emociones, de agitaciones, tratando también de vincular a la gente a los procesos, pero también lo que se está viviendo es una medición de poderes, ¿sí? Ayer lo que se vivió fue que el gobierno midió el poder y la capacidad que tiene en el Senado y al no salir bien o como tenían planeado esta opción, pues empezaron a agitar las calles, que es una de sus formas tradicionales de hacer movilización puntualmente. Profesor, y esa reacción descompuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, obviamente pues es propia de su personalidad, pero de alguna manera también contribuye a esa agitación que ellos quieren. Exactamente, y también contiene algo de frustración, porque él realmente se le veía muy seguro, se le veía al gobierno contando con unos votos que efectivamente no fueron y no deja de ser una derrota, o sea, claro, se pierde la opción A que ellos tenían y tienen que recurrir a un plan B que tiene unas condiciones diferentes, pero que no deja de ser una derrota en el Senado. Sebastián, en el orden del día ayer en la plenaria del Senado tenían primero planteado, y así lo votaron en una preposición, el tema de la reforma laboral. Al final revivió. Es la segunda vez que pasa en el país esto y después el tema de la consulta popular. Primero, sobre la reforma laboral, ¿qué lectura hace usted sobre la decisión que tomaron de revivirla y ya se sabe que va a ir a la Comisión Cuarta? Bueno, tendrá que hacer el proceso normal de cualquiera de estas propuestas, pero entonces ahí hay algo que se analiza, no hay mayorías. Sí, esto tiene que volver a pasar por un proceso legislativo, ir a una comisión, ser votada, ser estudiada, y hay dos factores importantes a tener en cuenta. Primero, hay unas votaciones ya en contra del gobierno que dejan muy dividido, muy polarizado por un margen muy estrecho el poder del gobierno como tal en el Senado. Y por otro lado, hay una agenda legislativa que cada vez tiene menos tiempo. Entonces, la posibilidad de que no dé el tiempo para realizarla es bastante grande. ¿37 días tendría? Aproximadamente, sí. Eso es muy poco, considerando en lo que se han demorado en analizar reformas anteriores. Profesor, este llamado del presidente Petro, que fue la primera reacción desde Shanghái en China, él dijo: llamo al pueblo, esto hay que responderlo, esto fue un fraude que cometieron en el Congreso, incluso con nombre propio, citó a las centrales obreras, a los cabildos indígenas, a los estudiantes. ¿Qué puede pasar con este llamado a las calles? ¿Otro estallido social? Bueno, realmente ese punto yo creo que es el más importante de esto, ¿cierto? No se puede analizar fuera del proceso electoral que viene aproximadamente, claro, en un año. Pero ¿qué es lo importante de eso? Hay una paradoja muy particular y es el gobierno llamando a marchar, a parar, a detener cuando ellos son el Ejecutivo. Es decir, claro, efectivamente, es que eso no se ellos son quienes tienen que garantizar el funcionamiento del país, del orden público, de la libertad en la movilidad en las ciudades y demás, y son quienes están haciendo ese llamado. Eso por un lado. Por el otro lado, hay una separación de poderes, ¿sí? El Congreso tomó una decisión con sus mecanismos, con sus formas, con todo lo que eso implica. Y en democracia. Y en democracia. Entonces no puede ser que ante una pérdida en una rama diferente del poder público, entonces el llamado es a la movilización o a deslegitimar la misma institucionalidad, que también ha pasado con algunas decisiones de las Cortes. Sí. Entonces se rompe como esa barrera y se hace ese llamado a la movilización, pero hay algo importante en esto. El plan A no funcionó, que era la consulta permitía hacer ciertas acciones, movilizar ciertos recursos y demás, pero entonces el plan B, ¿qué es? Movilizar a la gente. No hay nada más difícil para un político, para un gobierno, que la gente se movilice en torno o a favor de sus intenciones. Y lo entendemos desde la ciencia política como tal,
tres emociones fundamentales que movilizan a una persona, a lo que sea. Primero, el miedo, siempre por supervivencia hay una movilización que es innata al ser humano, también la rabia, que son dos emociones negativas que movilizan, y esta es la que está tratando de explotar el gobierno, o sea, sentir indignación, y se puede leer en el lenguaje que han optado por utilizar, ¿cierto? Tratando a quienes se oponen a la consulta de esclavistas, de que están en contra de la clase trabajadora, que están en contra de los derechos laborales, que no es realmente lo que sucede, es una discusión que se da en el marco de legalidad y que tiene unas implicaciones en todos los sectores del país, pero se utiliza entonces esta pérdida para generar indignación, se mueven estos sectores que se pueden ver afectados por esta decisión y generar un ambiente de movilización antes. ¿Qué pasa? Es muy distinto movilizar cuando se es oposición a cuando se es gobierno, porque entonces ¿contra quién estás puntualmente haciendo movilizar a la gente? No creo que lleguemos a un estado como el del estallido social, porque seguramente muchas de esas personas que incluso estuvieron en ese estallido ya no hacen parte ni están a favor del gobierno, que ha perdido, digamos, exacto, claro, que ha perdido favorabilidad de una manera importante, y las condiciones son otras, o sea, hay una decepción generalizada en sus propios votantes, en muchos de sus votantes, y es difícil que se realice una movilización frente a un proceso que es democrático. Él incluso, Gabriel, perdón, ha dicho, el presidente le hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, a la policía, al ejército, para no levantar una sola arma en contra de la gente que proteste. ¿Eso qué puede significar también? Porque él también le hace un llamado a quienes van a protestar, a que lo hagan en paz, pero obviamente ya sabemos cómo se caldean los ánimos en esas protestas. ¿Qué puede suceder con esa inacción que el presidente pide? Bueno, eso es otro hecho paradójico de todo lo que está sucediendo, y es, por constitución, las fuerzas de policía y militares no pueden alzar un arma contra ningún ciudadano si no hay una razón o un proceso judicial o una orden que lo acompañe. Entonces es como decirles, no hagan lo que de entrada no pueden hacer. ¿Qué trata sí de tener? Es sobre todo lo que es policía, estas fuerzas que tienen más que ver con la seguridad ciudadana, de dejarlos como inmovilizados, como dejar que pasen, como dejar que hagan, pero pues tendría que ser algo que estalle mucho como para que la policía tenga que intervenir. Lo que sí trata es tener una limitación y tiene un elemento discursivo. Antes del decir no pongan las armas contra el pueblo, él dice yo como jefe supremo de las fuerzas militares, o sea, también él se está dando ahí su visibilización como líder, pero realmente no tiene más implicación que lo que constitucional y legalmente ya está establecido para las fuerzas militares y de policía. Incluso ayer cuando él da ese discurso, esa locución, utilizó una frase que a mí me transportó de una a Chávez. Comandante. Claro. Él lo es, pero se autodenomina como el comandante. Cuando uno tiene que estarse calificando uno mismo, su labor, es un tema innecesario. Sebastián, el tema del cabildo abierto, esa figura que poco se ha utilizado, se conoce en el país, ¿qué representa? Pues es que realmente para un tipo de proceso de estos no hay mayor representación. O sea, eso no deja de ser el elemento discursivo que trata de movilizar bases, que trata de que la gente se incomode, se indigne y trata de representar un poder popular, ¿cierto? Pero este movimiento, o digamos desde el Cabildo, desde lo que ha pretendido Petro, está movilizando contra el Senado. Y hay algo muy importante en eso, y es que los senadores son electos de manera popular. Cada senador tiene un caudal electoral que son ciudadanos que libremente tomaron la decisión de votar por esa persona. Entonces, poner en contra esa dinámica que lo ha hecho mucho, es que es el pueblo contra el Senado, es el pueblo contra sus dirigentes. El ministro de Salud incluso lo dijo en esos términos, el pueblo es superior a sus dirigentes, pero venga, estos son dirigentes que son elegidos popularmente, esto es una democracia representativa y ellos son los representantes de unos ciudadanos que tomaron esa decisión. Entonces, esa dinámica es difícil que encaje discursivamente, esa narrativa, porque pues ustedes son gobierno, ellos son gobierno y están, digamos, como en contra de ellos mismos o en contra de una de las instituciones. Es una paradoja muy particular. André, y ahí a propósito, ya Armando Benedetti, el ministro del Interior, salió a decir que él no, en ese chat que le tomaron la foto con el presidente, él no quería decir huelga general, que él estaba más pensando en el tema de Barranquilla.
Pero lo paradójico acá es que usted, en este caso del gobierno, cita a una huelga general, entonces los representantes de esa huelga general o voceros entonces después van a ir a negociar o van a ir a hablar con quién. Usted lo decía, si somos gobierno, entonces sería el presidente del Congreso quien le tocaría salir en una figura de venga. Exacto, es que precisamente eso es lo que pasa, o sea, es como tratar de caldear los ánimos, ¿cierto? De que la gente ya entre en un modo de que hay que tomar decisiones con el país, hay cosas que hay que cambiar, hay que definir por quién se va a votar, o sea, ya es como tratar de encuadrar a la gente en esa discusión, de movilizarla emocionalmente, que la gente se indigne, sienta rabia, que fue una estrategia que les funcionó muy bien en el 2021 con el tema del estallido social y que terminó materializándose electoralmente, pero ahora es muy difícil porque Gustavo Petro es un hombre acostumbrado a hacer oposición y siendo gobierno pareciera que quisiera seguir bajo las estrategias de la oposición que terminan siendo entonces contra su gobierno. Entonces claro, hay una paradoja ahí bastante interesante desde lo político. Y lo que usted decía es que una cosa es hacer oposición, que de hecho el entonces senador Petro lo hacía muy bien y con todos los argumentos, y otra cosa es estar en el gobierno. Profesor, ¿les importaba realmente la reforma laboral, los derechos que tanto anunciaron para los trabajadores, esas reivindicaciones? ¿Creyera uno que con esta reacción frente al hundimiento de la consulta lo que querían era ese mecanismo, como usted lo dice, para utilizarlo en una época preelectoral? Realmente es difícil pensar que personajes como Benedetti estén realmente volcados a defender los intereses de los trabajadores, ¿cierto? No deja de ser un elemento político que seguramente es una discusión que debe darse en el país, o sea, y no solo esa, tenemos temas tributarios, tenemos temas de salud, o sea, hay elementos muy importantes que requieren una discusión seria en el país, pero esto querían meterlo casi que a pupitrazo, casi que forzado, obligado, y pues realmente quienes representaron esto, principalmente Benedetti, no es conocido o no es, o sea, es totalmente nuevo en él esa defensa por los trabajadores. Entonces uno cree que sí, efectivamente hay un interés más político de utilizar un mecanismo de movilización previo de la gente que permite también una narrativa política de cara al periodo electoral. O sea, lo importante aquí es todo análisis que se realice de la situación que se presentó ayer, de por qué estaban tan caldeados los ánimos, de por qué hay tanto frustración en el gobierno de que no haya pasado la consulta, sea en el marco de un periodo preelectoral. ¿Sí? Y es la estrategia que tenían para eso no les funcionó y les tocará replanteárselo, porque ya este mecanismo realmente es complejo que funcione en el tiempo que queda realmente. Un tema más político que legislativo. Sebastián, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, profesor. Ruda, que todo el mundo le cambia el apellido por Rúa, es Ruda. Ruda, correcto. De origen vasco. Exacto. Muy bien. Gabriel, gracias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque también hay un tema que mueve la opinión en el país y es ese apoyo de todas las marcas a la empresa Freeze. Ya volvemos.